Ok, recording in progress. Vamos a empezar con la de Bernardo Aguilera, junto con Diego Morales, que, o sea, supongo que la hicieron juntos, pero que la va a presentar Bernardo, y que se llama Sustento del estatus moral, exploración sobre el concepto de fundación o grounding. Como son solo dos ponencias, probablemente unos 50 minutos, o sea, a ver, unos 25 minutos más o menos, puede ser, y puede alargarse un poquitito más, digamos, porque son solo dos, pero no más de 30 minutos en todo caso. Cada uno. Ya. Sí, Muy yo bien. había pensado que eran 20 minutos en total, así que la tengo Perfecto, ningún más bien problema. breve. Voy a compartir pantalla. Y, entonces, bueno, gracias por quienes están presentes. Esta presentación, como decía eh, Alejandra Carrasco. Alejandra, perdón, está basada en un artículo que he estado trabajando, tenemos un borrador inicial con Diego Morales, quien es, digamos, el experto, o sea, si se quiere, en grounding. Yo sería el experto en estatus moral. Estamos ahí uniendo nuestros conocimientos al respecto. Él lamentablemente justo le tocó presentar en otra mesa en este mismo congreso a esta hora, entonces no va a estar presente y quizá podría haber aclarado cosas respecto al tema del grounding o fundación, pero voy a hacer lo posible por abordar todo en su conjunto. Entonces, voy a partir hablando un poco del concepto de estatus moral. Me voy a basar acá en la definición que hace Marianne Warren en este libro, uno de los pocos libros que trata sobre el tema en forma completa, y el primer libro que tengo entendido que lo aborda así. Dice: tener estatus moral es merecer consideración moral, es ser una entidad hacia la cual los agentes morales tienen o pueden tener obligaciones morales. Si una entidad tiene estatus moral, estamos obligados a sopesar en nuestras deliberaciones sus necesidades, intereses o bienestar. Más aún, estamos moralmente obligados a hacer esto no solo porque protegerla podría beneficiarnos a nosotros y a otras personas, sino porque sus intereses tienen importancia moral en sí mismos. O sea, aquí creo que queda claro que cuando una entidad tiene estatus moral, merece consideración moral, lo que quiere decir que tenemos obligaciones morales en la entidad, pero muy importantemente porque sus intereses tienen importancia moral en sí mismos. Hay algo ahí intrínseco propio de la entidad que determina que tenga valor moral. En suma, podríamos decir que una entidad X tiene estatus moral cuando tiene una propiedad moral, que sería la propiedad de tener importancia moral, de generar deberes morales, y que esta propiedad es intrínseca. ¿Por qué? Porque, como vimos, esta propiedad la tiene la entidad por sí misma. Suele hablarse de que tenemos deberes morales directos hacia las entidades con estatus moral, en contraste con los indirectos que tenemos hacia entidades hacia las cuales podemos tener obligaciones morales, pero que solo de manera indirectamente determinada por intereses de otra entidad. Por poner un ejemplo, hacia un teléfono celular, yo puedo tener obligaciones morales, pero son indirectas, porque son obligaciones que yo tengo hacia el dueño del teléfono, que podría verse afectado si es que yo daño el teléfono, por ejemplo. Pero hacia el dueño del teléfono, yo tengo deberes morales directos, porque es una entidad con estatus moral. Entonces, dicho esta pequeña introducción sobre lo que yo creo que es la definición más común sobre estatus moral, cabe preguntarse por qué una entidad tiene estatus moral. Aquí, aprovechando que estábamos viendo el libro de Marianne Warren, ella dice: el estatus moral es usualmente atribuido en base a alguna propiedad o propiedades que se piensa es poseída por todos los miembros del grupo, en este caso X. Es decir, se alude a una propiedad que sería fundante del estatus moral. ¿Cómo es esta propiedad? Creo que tenemos que decir que es una propiedad no moral,
O sea, si queremos explicar el estatus moral, queremos decir por qué una entidad tiene estatus moral, tenemos que aludir a una propiedad que no sea moral, porque si no caeríamos en una circularidad de decir que, por ejemplo, tiene valor porque tiene valor, o que tenemos obligaciones porque tenemos obligaciones. Y este punto un poquito más controversial, esta propiedad tendría que ser una propiedad natural. ¿Por qué? Porque fuera de las propiedades morales, cuando nos referimos a las propiedades del mundo, habitualmente asumimos una perspectiva naturalista, donde las propiedades que hay en el mundo son propiedades bien físicas o psicológicas. Voy a asumir en ese sentido una metafísica naturalista respecto de las propiedades que podrían fundar el estatus moral, y creo que es lo más común en la literatura, donde suele aludirse a la propiedad de estar vivo, la propiedad de ser sintiente, u otra propiedad física o cognitiva. En suma, después de esta introducción, podemos decir que X, una entidad X, tiene una propiedad moral M, de tener estatus moral, si es que X tiene propiedades intrínsecas, no morales, naturales, que serían N, y tiene M en virtud de tener N. O sea, tiene estatus moral en virtud de tener estas propiedades N, que son las propiedades intrínsecas, no morales y naturales. Ahora, este concepto, en virtud, esta, digamos, expresión en virtud de, suele ocuparse para tratar de especificar esta relación que hay entre la propiedad de tener estatus moral con la propiedad fundante. Es común encontrarla, por ejemplo, en estos textos que cito acá, explícitamente en virtud de, pero se ocupan otras expresiones también, como que el estatus moral está determinado por una propiedad física o basado en una propiedad física o es dependiente de una propiedad física. Todas son expresiones que intentan capturar esta relación que hay entre la propiedad de tener estatus moral con la propiedad que lo funda. La pregunta que quiero abordar en esta presentación es qué tipo de relación existe entre M y N, entre estatus moral y esta propiedad fundante, ya que esta relación suele quedar indeterminada en la literatura. Suele hablarse de que hay una relación y suele apelarse a N para dar cuenta de M, dejando sin explicar mucho cuál es esta relación. Ahora aquí, importante advertir algo, que voy a asumir que M, la propiedad moral, existe. O sea, voy a asumir alguna forma de realismo moral, lo cual puede ser un poco controversial, pero creo que no debiera ser tan extraño en este contexto por dos razones. Una, que cuando se habla de que hay de que el estatus moral está determinado o basado en otra propiedad, está un poco está implícita la idea de que la propiedad de tener estatus moral es una propiedad real, ya que no podría haber una relación entre propiedades que no existen. Ahora, cuando digo que M sería una propiedad real que existe, digamos, simplemente lo que estaríamos diciendo es que cuando decimos que algo tiene estatus moral, tiene esta propiedad, estamos diciendo un hecho que puede ser verdadero o falso. Algo que voy a asumir en esta presentación, pero es algo que podemos conversar después. Entonces, explorando N, esta propiedad fundante del estatus moral, podemos preguntarnos qué sería esta propiedad. Aquí voy a dar un par de citas que ayudan a esclarecer lo que en la literatura se suele plantear. En este texto de Steinbock, este libro sobre el aborto, dice: casi todo el principal trabajo en ética animal y el que considero, perdón, está aquí esta cita de David de Gracia, y la otra de Steinbock, quiero cambiar la referencia. Bueno, son dos citas que intentan explorar esta propiedad fundante. Dice, la primera: casi todo el principal trabajo en ética animal y que considero el único planteamiento plausible sobre la inmoralidad de la crueldad de los animales, sostiene la tesis de que los animales sintientes, aquellos que por definición tienen experiencia de su bienestar y por tanto intereses, tienen al menos algún estatus moral. O sea, aquí David de Gracia plantea la sintiencia
y el tener intereses relacionados con el bienestar, como aquella propiedad fundante. En la referencia de abajo, que como está invertida la cita, la de Steinbock dice: la idea básica del enfoque de los intereses es que todos y solamente los seres que tienen intereses tienen estatus moral. El capítulo 1 del libro que está presentando acá defiende esta tesis y da cuenta de los intereses como conceptualmente conectados con la sintiencia, la habilidad de experimentar dolor y sufrimiento o experiencia consciente. Entonces, creo que estos dos textos son representativos de algo muy frecuente en la literatura, que es plantear que el estatus moral se funda en propiedades psicológicas, de experiencia consciente, de sintiencia, en particular de el interés por preservar el bienestar experiencial de las entidades. En suma, podemos decir que comúnmente lo que sería la propiedad N, esta propiedad fundante del estatus moral, sería la propiedad de tener intereses por el bienestar propio, lo cual a su vez derivaría del hecho de tener sintiencia o experiencia consciente de un bienestar. Y esta sería la propiedad fundante del estatus moral, que es la propiedad moral. Entonces, para efecto de esta presentación voy a asumir simplemente que estamos hablando de M y N, siendo M el estatus moral, la propiedad de tener valor moral, y N sería una propiedad psicológica como tener intereses por el bienestar. Sigamos viendo entonces cuál sería esta relación entre estas dos propiedades que se suele plantear, como señalaba, con la expresión en virtud de. Aquí voy a ver 5 posibles maneras de dilucidar esta relación en virtud de aquella relación entre la estatus moral y la propiedad fundante psicológica. Y voy a decir finalmente que la fundación o grounding sería la más promisoria de estas relaciones porque las demás tienen problemas. Primero, implicación a priori. Uno podría plantear que la relación que hay entre la propiedad N y la M es que N implica M, o sea, la propiedad física o psicológica implica el estatus moral, si es que es posible conocer que N implica M independientemente de la experiencia. O sea, tendríamos que, por ejemplo, si sabemos, bueno, perdón, otro ejemplo aquí, un ejemplo más para explicar la implicación a priori, un caso, digamos, paradigmático o ejemplar de implicación a priori. Si yo sé que A es más alto que B y que B es más alto que C, a priori puedo implicar que A es más alto que C, ¿cierto? En este sentido, la característica de la implicación a priori es que yo, conociendo las premisas, sin más experiencia que mi conocimiento de las premisas, yo puedo inferir la conclusión. Para que haya una implicación a priori, entonces, en el caso del estatus moral, tendría que yo, con el solo hecho de saber que una entidad tiene intereses por preservar su bienestar, tendría que a priori poder inferir que tiene estatus moral. Ahora, esto presenta algunos problemas. Por un lado, no es, me parece a mí, autoevidente que haya una inferencia, que haya una relación conceptual entre poseer intereses por un bienestar y tener estatus moral. No es algo tan, digamos, claro como es el ejemplo que está acá. Por otro lado, cuando hablamos de una implicación a priori, como una implicación analítica, por ejemplo, esperamos que las propiedades que están o lo que está presente en las premisas se conserve en la conclusión. No debiera haber elementos en las premisas que no están de alguna manera implicados en la conclusión. En este caso, hay propiedades morales en la conclusión y no en las premisas, lo cual genera, hace dudar que haya una implicación a priori. También está el riesgo conocido desde Hume de la falacia naturalista, es decir, el implicar propiedades morales de propiedades físicas o naturales arriesga una falacia de pasar de lo descriptivo a lo normativo. Entonces la implicación a priori es problemática como forma de dar cuenta de esta relación. Veamos implicación a posteriori. M implica M a posteriori, sí que es posible conocer que N implica M a través de la experiencia. O sea, por ejemplo, como cuando si conocemos el agua que está dentro de un vaso, estudiamos el agua empíricamente, podríamos
determinar que el vaso contiene H2O. Sería una implicación a posteriori a través de nuestra experiencia, nuestro conocimiento. En este caso esperaríamos que a través de nuestro conocimiento de lo que significa empíricamente que un ser tenga intereses por su bienestar, podríamos inferir que tiene estatus moral. Creo que este sería el tipo de relación que estamos buscando, va en la dirección correcta, pero tiene un problema, que es que por sí sola la implicación a posteriori no nos aporta una explicación de qué tipo de relación hay entre N y M. O sea, nos dice simplemente que si conocemos lo suficiente N, podemos implicar que M, que hay estatus moral, pero no sabemos qué tipo de relación hay entre ambas para que podamos transitar en la implicación. Falta una especificación del tipo de relación que hay. Como les voy a mostrar, el grounding sería un tipo de implicación a posteriori, pero que añade esta explicación. ¿Qué pasa con la implicación causal? En este caso, N implicaría causalmente M si es que existe una ley natural que determina que todo N causa M, ¿cierto? Así tendríamos una implicación causal. Por ejemplo, la ley de Charles de los gases. Si tenemos un gas ideal y a ese gas le subimos la temperatura, se sigue causalmente que va a aumentar la presión de ese gas, porque hay una ley causal que da cuenta de esa relación. ¿Será esta una relación que nos ayude a dilucidar la relación entre M y N? El problema acá es que las leyes naturales solo conectan propiedades naturales, no morales. Aun cuando en nuestra metafísica aceptemos que las propiedades morales son reales, como les decía al principio, el plantear que hay leyes naturales que transitan desde lo natural a lo moral es problemático. Y por otro lado, los conceptos modernos de causación suelen no plantear una simple correlación entre un evento y otro, sino algún tipo de contacto o transferencia entre las propiedades que son causa y efecto. Por ejemplo, la transferencia de energía. En este caso, no hay una relación de contacto o transferencia entre la propiedad, por ejemplo, de tener intereses por un bienestar y tener estatus moral. No son propiedades sobre las cuales exista ese tipo de contacto. Entonces, no sería una relación causal la que necesitamos para dar cuenta de esta relación. Pasando a la superveniencia, como un cuarto candidato a aclarar este tipo de relación, como es sabido, una propiedad M superviene en N si es que no es posible que dos cosas difieran respecto de N sin que además difieran respecto de M. Eso es lo que plantea la superveniencia, un término que se ha planteado, de hecho, originalmente fue planteado por Moore para dar cuenta de la relación entre propiedades normativas y propiedades físicas, y se ha usado bastante, como es sabido, en filosofía de la mente para dar cuenta de la relación que habría entre la mente y el cerebro. La superveniencia tiene ventajas informativas, o sea, nos revela una relación de dependencia entre dos propiedades. ¿Por qué? Porque una no puede cambiar sin que haya un cambio en la otra. O sea, nos estaría diciendo en este caso que no puede haber que para que haya un cambio en el estatus moral de una entidad, tiene que haber un cambio en los intereses, en la capacidad de tener intereses de preservar el bienestar de la entidad. Entonces, nos está dando una cierta relación. Ahora, sigue siendo, a nuestro juicio, problemática esta relación porque no es explicativa. O sea, si bien nos revela una tipo de relación, una relación modal, se puede decir también, no nos dice por qué M ocurre en virtud de N. Por ejemplo, como las propiedades estéticas suele decirse que supervienen a las propiedades físicas de los objetos. Por ejemplo, podríamos decir que la belleza de una estatua de mármol superviene a las propiedades físicas del mármol. En ese sentido,
no podría haber un cambio en las propiedades estéticas sin que haya un cambio en el mármol de la estatua. Eso sería una relación de superveniencia que puede ser interesante, pero no nos dice nada sobre por qué la estatua es bella, por ejemplo. No es reveladora sobre en qué sentido la belleza de la estatua se relaciona con su propiedad fundante del mármol. Entonces, hay un problema con la superveniencia en el sentido, hay un ejemplo acá, una cita de Jae-won Kim, un autor que escribió este texto sobre superveniencia que muestra esta idea. Dice, cuando reflexionamos sobre la mera afirmación de que el cuerpo superviene a la mente, nos encontramos con el fracaso de su tarea explicativa. Él está hablando de la superveniencia a propósito del problema mente-cuerpo. Pues tan solo postula una relación de dependencia de tipo no especificado y no hace nada más que para explicar la naturaleza de la covariancia psicofísica. Se establece que hay que covaría la mente con el cuerpo, pero no nos explica la naturaleza de esa covariancia. Pero la superveniencia no es en sí misma una relación explicativa. No es una relación metafísica profunda, más bien es una relación superficial que indica un patrón de covarianza entre propiedades, sugiriendo que hay una interesante relación de dependencia que podría ser explicada. Lo mismo en nuestro caso, la superveniencia nos estaría diciendo que hay una interesante relación de dependencia entre tener estatus moral y tener intereses relacionados con el bienestar, pero no nos explica qué es lo que hay detrás de esa relación. Llegamos entonces al concepto de grounding o fundación, que es un concepto relativamente novedoso en la literatura metafísica. Diego Morales, con quien he estado trabajando este tema, hizo su tesis de magíster sobre este tema, así que ha estado abordando este concepto, que básicamente dice que M está fundado en N, si es que M depende en y está determinado no causalmente por N. Grounding daría cuenta de la prioridad no causal de M sobre N sobre M. De hecho, es bastante común ver el concepto de grounding en la literatura. Suele decirse cuando uno pregunta en qué se basa algo, cuál es como el fundamento de algo, se habla del ground de algo, ¿cierto? En español también se podría decir, yo he estado diciendo de hecho que las propiedades morales se fundan en la física, ¿cierto? El propósito de este concepto es esclarecer qué es lo que se quiere decir con esto y aportar una relación un poco más precisa y útil que las que vimos anteriormente. Suelen darse ejemplos para explicar el grounding, ya que si uno revisa la literatura sobre el tema, es difícil dar una definición, o uno no encuentra una definición tan clara sobre grounding. Por ejemplo, el ejemplo de grounding sería cuando uno dice la fragilidad de una copa resulta del modo como están estructurados los átomos que la constituyen. El valor de verdad de una proposición está determinado por cómo es el mundo. Un ser no vacío depende de la existencia de sus miembros. Un estado mental está fundado en el estado cerebral que lo realiza. Todos estos serían ejemplos de distintos tipos de eventos y propiedades donde una se explica por otra, que es una explicación que no es causal, porque no es que una cause la otra, es una relación de dependencia y hay hay una cierta prioridad de una propiedad, la fundante, sobre la otra. ¿Cuál sería el aporte del concepto de fundación o grounding a nuestra pregunta sobre la relación entre la propiedad física o psicológica y la moral? Bueno, que N, la propiedad, por ejemplo, de tener intereses por el bienestar, correspondería a una propiedad que es previa y más fundamental que el estatus moral. Al dar cuenta de por qué una entidad tiene estatus moral, debemos dar cuenta de su propiedad N. O sea, habría una prioridad explicativa en este caso y no la inversa. Cuando intentamos dar cuenta de por qué una entidad tiene un interés por su bienestar, el estatus moral no ocuparía un rol necesario en esa explicación. El set de propiedades no morales que posee una entidad fijaría o determina su estatus moral. En ese sentido hay un aire como esencialista en el concepto de grounding, de fundación. Si se fijan, está la idea de que hay una determinación, una especie de dependencia estricta de una propiedad sobre otra.
Y bueno, a modo de cierre, creo que voy como en los 20 minutos. En suma, he querido plantearles que las teorías de estatus moral suelen sostener que una entidad X tiene estatus moral en virtud de poseer determinadas propiedades naturales, como tener intereses por su bienestar. Este concepto en virtud de le mostraba que se plantea de diversas formas en la literatura con el mismo sentido, o sea, intentar explicar qué tipo de relación hay. Ahora, en virtud de da cuenta de que hay una relación metafísica entre M y N, pero no explica esta relación. No nos dice cómo es que X tiene estatus moral. O sea, no nos puede decir cómo es que X tiene estatus moral. Nos dice X tiene estatus moral porque está esta otra propiedad fundante, pero no nos dice por qué. No, en ese sentido, necesitamos una explicación de esta relación para entender por qué algo tiene estatus moral. He tratado de mostrar muy brevemente que la relación entre N y M no es explicada de manera satisfactoria, aludiendo a tipos de implicancia a priori, a posteriori, causal y a la noción de superveniencia. Y planteé también muy brevemente que la noción de fundación o grounding ofrece un camino promisorio para dar cuenta de la relación entre N y M. Esa sería entonces mi presentación. Ok, muchas gracias, Bernardo. Yo creo que mejor las preguntas las hacemos al final, porque además creo que va a ser posible hacer alguna pregunta al menos cruzada entre las dos ponencias. Entonces le doy el paso de inmediato a Dominique Weisbluth con el tema memoria rilkeana afectiva y corporal, conectividad débil y consecuencia en la toma de decisión de sujeto con Alzheimer. Vale. Muchas gracias. Voy a también compartir pantalla. Un minuto. Aquí está. Perfecto. Bueno, como ya la profesora Carrasco les mencionaba el título de mi ponencia, voy a hacer una aclaración muy breve con respecto a cómo está compuesto esta ponencia y de que es parte de mi investigación doctoral en estos momentos. La primera sección va a tener que ver con explicar un poco qué es lo que estoy entendiendo, ¿no es cierto?, por identidad y conectividad débil, que lleva a una conclusión respecto a que hay un sujeto en el que se instancian dos configuraciones de identidad. Después paso a la parte de memoria rilkeana más fuertemente, y esta idea que les comentaría afianza aún más las ideas que les menciono previamente respecto de identidad y esta idea de dos configuraciones identitarias en un sujeto. Y finalmente, cómo estas ideas decantan en una postura particular frente a la toma de decisión de pacientes con Alzheimer. Okay. Primero, también en el aspecto identitario, explicar un poco qué estoy entendiendo con estos conceptos de sujeto previo y posterior, de los que estaré mencionando en el caso de sujetos con Alzheimer, umbral, y cómo llegar a la conclusión de dos configuraciones identitarias en un sujeto, evitando el problema de fisión de persona, ¿no? En primer lugar, esta idea de sujeto previo y posterior nace originalmente de una intuición que ocurre con personas que tienen parientes o cercanos que sufren de esta enfermedad, y es esta idea de que no es la misma persona que antes. Claramente con esta intuición no se está refiriendo a que numéricamente es una persona distinta a lo que era originalmente, pero hay un cambio significativo que se observa en la que nos hace pensar de que no es como antes, ¿no? Hay eventos obviamente observables en la enfermedad de Alzheimer, que son la pérdida de memoria, de autonomía y de un nivel de raciocinio, como, ¿no es cierto?, que indican una cantidad considerable de pérdida de conciencia. Esto en conjunto con el diagnóstico a través de exámenes de laboratorio, en particular tiene que ver con detectar cantidades alteradas de la proteína beta-amiloide en el cerebro, tau total y fosfato tau 181 en el líquido cerebroespinal, permitirían afirmar cierta pérdida de conciencia, y con ello uno podría decir continuidad psicológica entre la persona antes de la enfermedad y la persona, el sujeto posterior a la enfermedad, ¿no?
pero como es una enfermedad neurodegenerativa, no es que un día una persona está absolutamente sana y al día siguiente tiene Alzheimer avanzado, ¿no? Es paulatino. Entonces, por ello, cuando hablo de sujeto previo y posterior, también hay un umbral entre medio, ¿no? Que se determina, a pesar de que no es un punto específico en el tiempo, sí se determina que a raíz de ciertas pérdidas y de ciertas situaciones uno empieza a tener que tomar decisiones importantes con estos pacientes, ya que pareciera no ser adecuado que ellos las tomen por sí mismos, ¿no? En primer lugar, que se observa que se ha perdido o se han alterado considerablemente las memorias constitutivas del carácter, personalidad, ideología de un sujeto, además de que se han perdido aptitudes que reflejan un nivel de raciocinio importante. Estas incluyen claramente, pero no se limitan, a la capacidad de asociación y abstracción, al igual que la habilidad de atender sucesiones cronológicas de eventos y la capacidad inferencial, entre otras. ¿Okay? Ahora bien, para poder hablar de sujeto previo, sujeto posterior, y evitar el problema de fisión de persona. El problema de fisión de persona lo explico aquí rápidamente con el experimento de mi división de Derek Parfit, que tiene que ver con, se los leo rápidamente: mi cuerpo está fatalmente herido, al igual que el cerebro de mis dos hermanos. Mi cerebro se divide entonces en dos mitades y cada mitad se trasplanta con éxito al cuerpo de uno de mis hermanos. Cada una de las personas resultantes cree que él soy yo, parece recordar haber vivido mi vida, tiene mi carácter y en todos los demás aspectos psicológicamente continuó conmigo. Y tiene un cuerpo muy parecido al mío, ya que son trillizos en este ejemplo, ¿ya? Lo que ocurre aquí es que para Parfit lo importante es que haya continuidad psicológica, si es que, o sea, que haya, perdón, supervivencia. No importa que haya 1, 2 o 3, 4, 5, 20.000 continuos conmigo, pero la idea es que yo pude sobrevivir, ¿no? Y en el caso de cómo aplicar esto a la situación a la que uno se ve enfrentado con el Alzheimer, es que si bien no hay una división como la que explica Parfit, sí hay una diferencia importante que genera esta intuición de que no se es la misma persona. Entonces uno podría decir que, claro, hay como diría, por ejemplo, Agnieszka Jaworska, cuando toma el tema del Alzheimer a través del concepto de autonomía, y de que la carencia de autonomía sería indicador de que este sujeto posterior es numéricamente distinto al sujeto previo. Pero el problema que eso trae es que uno tendría que afirmar que incluso antes de cualquier fisión, antes de cualquier, en el caso de Parfit de este accidente, antes de, en el caso de pacientes con Alzheimer, de traspasar este umbral de pérdidas importantes de capacidades cognitivas y de otras aptitudes, ya habría una multiplicidad de personas dentro de uno, para poder decir que hay una fisión y de que se separa A de B. Dentro de A tendría que haber múltiples B, C, D, etcétera, para que uno pudiera como lógicamente decir que pudiese haber una fisión. Entonces, para evitar el problema de la multiplicidad de personas, en el caso de Alzheimer, porque sigue habiendo un cambio muy, muy profundo, pero no tanto como para decir que hay una fisión de persona, de que el paciente que sufre de Alzheimer en tiempo A y en un tiempo B, en un tiempo A previo a la enfermedad, en tiempo B posterior a la enfermedad, no es que sean personas distintas, tendría de nuevo que ser mucha multiplicidad de personas, es que considero la noción de configuración identitaria, a diferencia de fisión de personas, para no caer en el problema, ¿no es cierto?, de multiplicidad previo a la fisión. Entonces, hay una diferencia fuerte para poder decir de que la forma en que se configuran ambas identidades es distinta,
pero están conectadas de manera débil, y eso lo explico a través de las propiedades de grosor de Shoemaker, ¿no? En las que estaría hablando, ¿no es cierto?, de un adelgazamiento de propiedades. Y con respecto a esto, ¿no es cierto?, las propiedades delgadas, citando a Shoemaker, serían propiedades que pueden ser compartidas por cosas de diferente tipo, y las propiedades gruesas, propiedades que pueden ser compartidas solo por cierto tipo de cosas, siendo las propiedades gruesas entendidas en este caso particular como las propiedades mentales. Ahora, en el caso del Alzheimer y cómo afecta al cerebro, lo que vendría a decir con esto, y para poder llegar a esta conclusión de dos configuraciones identitarias en un sujeto conectadas de manera débil, es que las propiedades gruesas, que serían nuestras propiedades mentales, se adelgazarían tanto que bordearían en una propiedad delgada sin llegar a serlo, ¿ya? Entonces, lo que ocurriría es que la forma de entender al sujeto posterior al umbral es distinta a cómo se entiende al sujeto previo al umbral, ¿ya? Pero sigue conectado a través de la corporalidad a nivel macro. Obviamente a nivel micro seguimos reemplazando células constantemente, pero a nivel macro sigue siendo el mismo sujeto numérico. Sigue también en aspectos como de identidad narrativa teniendo historia, teniendo recopilaciones de terceros respecto a la vida, la vida cronológica de este sujeto, y evidencias también fotográficas, de video o de relato, de que esta persona es cronológicamente continua, pero de una forma débil, ¿no? Lo que constituye a la persona, su carácter, su ideología, su forma de pensar, etc., cambia tan radicalmente después de esta paso del umbral, que uno podría decir que la forma en que se configuran es distinta, pero se siguen conectando a través de, ¿no es cierto?, el cuerpo y los relatos de la vida desde tercera postura, ¿no? Ahora, ¿cómo es que la memoria rilkeana viene a jugar un rol en esto? El concepto de memoria rilkeana que he estado investigando es un concepto que Mark Rowlands, director del departamento actualmente de filosofía de la Universidad de Miami, acuña. Tiene que ver con cómo encontrar una forma de memoria que no tiene contenido y que además puede ser fundacional de la identidad de una persona. Ahora, para entender un poco, como a grosso modo, qué es una memoria rilkeana, lo cito directamente, es una forma de memoria autobiográfica, o sea, que es sobre uno mismo, que es involuntaria, que no es implícita ni explícita, ni declarativa ni procedimental, ni episódica ni semántica, y tampoco freudiana. Hoy no voy a entrar en detalles más gruesos de todas las razones de por qué no es uno ni el otro, pero sí voy a explicar ciertos aspectos que sí son relevantes para esta ponencia. Lo más importante para la memoria rilkeana es que es autobiográfica, que si bien no es una memoria episódica, nace originalmente de una memoria episódica que se transforma en el tiempo. Es una memoria que no tiene contenido, porque uno no recuerda específicamente el episodio o el evento particular en que se dio, pero sí la sensación que trae es lo suficiente para decir que esto perteneció en algún momento a una memoria episódica. Y por eso toma la partícula rilkeana, ¿no?, haciendo alusión a poemas de Rainer Maria Rilke, sobre cómo es que algo que podemos percibir con los sentidos nos transporta, ¿no es cierto?, a ciertas memorias. Y acá la divide en afectiva y corporal. Corporal, muy rápidamente, tiene que ver por cómo es que hay algo incorporado en nuestro cuerpo, algo que se transforma en nuestra propia sangre, mirada y gesto, sin el contenido de la memoria, puede ser lo que finalmente
se transforma en esta memoria física sin el contenido, ¿no? Él habla de la corrección del trote de un corredor que corre de cierta forma, él empieza a doler la rodilla y corrige su postura, pero le empieza a doler otra parte del cuerpo. Entonces, la forma de trotar que tiene nueva forma de trotar que tiene este corredor, habría sido debido a otro problema previo que tuvo en su cuerpo, y no recuerda que involuntariamente hizo ese cambio a este trote que le hace doler la rodilla. Entonces, cuando vuelve a la forma original de correr, el dolor que siente al correr, de esta nueva forma de correr, que en realidad es la antigua, es la memoria rilkeana corporal. Fondo, si bien no recuerda que antes corría mal y tenía dolores en el tobillo, esta forma nueva de correr se transformaría en esta memoria sin contenido, ¿no? La marcha idiosincrática al correr es el recuerdo de sus experiencias desagradables anteriores. Si la recurrencia de sus problemas de rodilla no ocasiona un recuerdo episódico, entonces la forma de trotar es el único recuerdo de sus experiencias desagradables. Pero también existen las afectivas, que también no tienen contenido, y si bien no están corporizados, sí están sujetos al entorno. Si yo huelo algo en el entorno, escucho una música, si bien no recuerdo el momento mismo, puede ser el caso, si no recuerdo bien el momento mismo en el que escuché esa música en un concierto, sí recuerdo, sí tengo una conexión afectiva con esa canción, con ese olor, o con lo que sea el input del entorno, que genera sensaciones, sentimientos y estado de ánimo particular. Una memoria corporalizada, afectiva, pero sin el contenido que él tenía originalmente. Ahora bien, están, ¿no es cierto?, incrustados ambientalmente, porque obviamente si no tenemos el input de afuera no podríamos tener, el caso de una memoria afectiva rilkeana, ¿no? Y respecto a cómo se vincula esto con el Alzheimer, hay muchos casos de cómo es que la música se ha estudiado como un área, que se almacena en un área del cerebro distinta a otro tipo de memorias, y que perdura en el tiempo mucho más que otros tipos de memorias. Y por eso se hacen se hace musicoterapia con muchos pacientes de Alzheimer, porque logran una conexión con el pasado. Este es el caso de Marta Cinta, que fue primera bailarina del Ballet de Nueva York en los años 60 y padece de Alzheimer. Lamentablemente murió el año pasado debido a COVID, pero semanas antes de morir, la Asociación Música Despertar grabó este momento que anda dando vueltas por internet hace un buen tiempo, que a pesar de su Alzheimer avanzado, al escuchar la música del Lago de los Cisnes, comienza de manera casi involuntaria a realizar gestos del baile que solía hacer cuando participaba en el baile. A pesar de estar muy avanzada su enfermedad, sí, hay una relación corporal por los movimientos y una relación afectiva con la música tan fuerte que es capaz de recordar pasos de baile que hacía en los años 60. Ahora, ¿cómo entenderlo como, ¿no es cierto?, memoria rilkeana? Desde el estudio neurológico, ¿no es cierto?, como mencioné anteriormente, hay estudios de musicoterapia y de cómo es que está relacionado la música a ciertas zonas del cerebro. En particular este estudio, el primero que está mencionado ahí en la presentación, Why Musical Memory Can Be Preserved in Advanced Alzheimer's Disease, hicieron un estudio en el que contrastaron las resonancias magnéticas funcionales de cerebros funcionales en adultos sanos frente a piezas de música desconocidas, conocidas y recientemente conocidas, y detectaron que frente a 3 biomarcadores en una región de interés derivada de tiempo, frente a 3 biomarcadores en una región de interés derivada de los hallazgos de las resonancias. En el estudio, para acortar un poco esto, se concluyó que a través de sus resultados, que las regiones identificadas para codificar memoria musical correspondían a áreas que mostraban atrofia cortical sustancialmente mínima, medida con resonancia magnética, y mínima alteración del metabolismo de la glucosa,
medido con positrón de 18F fluorodesoxiglucosa, tomografía de emisión, en comparación con el resto del cerebro. Palabra simple, la zona del cerebro que almacena la memoria musical es menos propensa al deterioro, lo que explicaría de manera neurológica por qué los sujetos con Alzheimer siguen teniendo recuerdos o siguen demostrando ciertas reacciones a la música. El caso de Marta Cinta no es aislado, hay otros casos también que evidencian reacciones a música conocida, pero lo interesante aquí es que Marta Cinta no reacciona no sé, a una bachata o a un reggaetón, está reaccionando particularmente al lado de los cisnes. Es por ello que ella tiene una relación corporal y afectiva con un input musical particular, ¿no? Que está la asociación del entorno, que es la música que genera los movimientos físicos particulares, y una asociación al entorno, que vincula la emoción en el momento significativo para la persona. Ahora bien, si bien puede cuestionarse que lo que genera el input musical es una memoria episódica, es decir, una memoria con contenido, también podría afirmarse que la situación neurológica de Marta, afectada por la enfermedad, no genera una memoria episódica, sino que una memoria ritmiana corporal, que es el movimiento del brazo, que corresponde a tal nota musical, debido a las múltiples veces que en su carrera de bailarina practicó estos movimientos, casi de manera automática. Y respecto a la parte como de la memoria rilkeana afectiva, las reacciones captadas de Marta, ¿no es cierto?, son con esta pieza musical en particular, que ¿cómo se llama?, realizó durante mucho tiempo, porque fue profesora además de baile en Cuba, y 12 años de primera bailarina en Nueva York, o sea, hay un vínculo estrecho con esto. También está el caso de Luke Mitchell, una persona que viene de Escocia, que también se experimenta, o sea, no se experimenta, perdón, se le pone su música preferida y recuerda melodías y recuerda letras de la canción, a pesar de su Alzheimer avanzado. Entonces, ¿cómo es que esto te vinculo rápidamente a la identidad? Es que la conectividad entre el sujeto anterior y posterior al umbral, ¿no es cierto?, es débil y momentánea, ¿cierto? Hablaba anteriormente de la conectividad débil a través de cuestiones más corporales, ¿no es cierto?, como es este mismo cuerpo numérico, o también cosas externas, como que un tercero pueda decir narrativamente que este sujeto es el mismo cronológicamente porque hay evidencia de fotos, de videos, etc. Pero además hay una conectividad débil, ¿no es cierto?, que no es constitutiva de una configuración identitaria que se correlaciona en el tiempo, permite dos configuraciones identitarias debido a estas memorias rilkeanas, ¿no? Son memorias que no tienen contenido particular, pero que sí están instanciadas en nuestro cuerpo de manera, ¿no es cierto?, corporal afectiva, que nos permiten conectar con el pasado momentáneamente, porque claramente después de la música no hay nueva conexión al pasado, entonces permitiría decir que hay una conectividad débil momentánea al pasado para no obtener problemas de fisión de persona, pero teniendo una configuración identitaria distinta, ¿no? A pesar de que Rowlands toma esta memoria sin contenido como constitutiva de la identidad, parece ser más aplicable los casos que él ha estado hablando para personas neurotípicas, no personas en que están en este estado de deterioro mental, ¿no? Entonces, en el caso de personas con Alzheimer, permitiría conectividad débil y afianzar esta idea de conectividad débil y dos sujetos con configuraciones identitarias distintas. Ahora, ¿cómo esto afecta la toma de decisión? Es que en toma de decisión hay dos grandes vías, ¿no? Que está el juicio sustituido, que es la reconstitución de lo que querría el sujeto, lo que apelaría es, en el caso del sujeto con Alzheimer, antes del Alzheimer, y la de mejor interés, que tiene que ver con la beneficencia, de cómo un externo toma decisiones de acuerdo a lo que esta persona externa cree que pudiese ser lo mejor para la persona con Alzheimer, ¿no? Entonces, para recapitular y poder llegar a la conclusión rápidamente respecto a estas vías de toma de decisión, tenemos una propiedad de grosor adelgazada, que deriva, ¿no es cierto?, una conexión temporal débil del sujeto, más la memoria rilkeana, que es otra forma de conectividad débil, pero que evita la fisión de persona,
pero como hay una diferencia muy profunda, uno podría hablar de configuraciones identitarias distintas para separar sujeto previo al sujeto posterior. Ahora, para la toma de decisión, no podríamos calzar con el juicio sustituido, porque si hablamos de dos configuraciones identitarias distintas, podrían haber choques entre ambas decisiones del sujeto A y el sujeto B. Entonces, no estaríamos considerando la nueva configuración identitaria. Y tampoco del mejor interés, porque sería una nueva configuración identitaria, que, como Jaworski igual lo pone en estas palabras, tiene mínimos de autonomía. Entonces puede tomar ciertas decisiones, o debiese poder hacerlo. Iría uno en contra del poder de toma de decisión de esta nueva configuración identitaria si es que uno toma la decisión por esta persona. Pero sin embargo, para la realidad del asunto hay que considerar un punto medio. Entonces, para este punto medio, lo que llevo de conclusión respecto a estas configuraciones identitarias distintas en un solo cuerpo biológico, es que para ciertas decisiones de menor calibre, se debiese dar el espacio al paciente para poder tomar este tipo de decisión. Pero obviamente no pasar al extremo de dejar que, por ejemplo, este sujeto tome determinaciones como, que podrían afectar su bienestar y el de otro, como cocinar, por ejemplo. O sea, fácilmente podría quemar una casa cocinando si es que lo dejamos solo al cocinar. Pero sí puede tomar una decisión respecto si quiere, no sé, si quiere tejer algo, o si quiere armar un puzzle, o si quiere conversar con alguien. Idealmente, enfatizo idealmente, porque esto debe ser con un diagnóstico oportuno de la enfermedad y no tardío. Habría que tener directrices establecidas de manera previa para las situaciones de grosso modo, ¿no? Dónde vivir, cómo determinar si si quiero tal o no tratamiento, si en caso de paro cardiorrespiratorio, etc. Eso debiese determinarse antes, ¿no? Entonces, tratar de hacer un balance, de reconstituir decisiones de fuerte peso para la persona, con la configuración identitaria posterior, para que no se afecte a sí mismo ni a otras personas, pero dejar más espacio del que usualmente se le da al paciente con Alzheimer en decisiones de menor calibre, debido a que es un sujeto, si bien más primario en sus deseos e intereses que lo que hubiese sido originalmente, con todas sus capacidades y todo su raciocinio, sí dejarle un marco de acción, ¿no? Porque si bien esta intuición de que no es la misma persona, no es como antes, sí hay una conectividad débil con la persona previa que permitiría decir que sí, hay que para las decisiones mayores sí hay que considerar a la persona previa, tanto por una cuestión de practicidad como por una cuestión de conectividad débil. Sigue siendo identitariamente, numéricamente el mismo sujeto, pero dar otros espacios de flexibilidad para las situaciones que tienen que ver con decisiones de menor calibre, y que puedan apelar a la configuración identitaria posterior. Y creo que voy cerrando ya. Si me pasé, creo que en un minuto estaba tratando de tomar el tiempo, y si, bueno, ahora abrimos preguntas, que también quiero conectar con algunos temas de Bernardo que estaban muy interesantes. Vale, muy bien, muchas gracias, Dominique. Y sí, efectivamente, tenemos unos 10 minutos para conversar, y bueno, abierto el escenario. Si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Qué, Bernardo? Se me ocurrió un comentario para Dominic, como una sugerencia estratégica que creo que puede ser útil para el trabajo que plantea, que cuando al final de la presentación llegamos a la manera como se aborda la toma de decisiones en personas con una enfermedad degenerativa como el Alzheimer, plantea que las decisiones que son mayores o de alto riesgo
típicamente a veces se tercerizan, digamos, se consideran no capaces de tomarlas, pero decisiones menores, cotidianas, como si quieren tomar helado o fruta, sí se les sigue permitiendo tomar esas decisiones menores o de bajo riesgo. Eso tú lo pones un poco como una conclusión de tu presentación. Ahora, ese enfoque es como el que se adopta hoy en día. O sea, es como el enfoque que en realidad es el que se emplea con personas que tienen capacidades disminuidas, donde la evaluación de la capacidad de tomar decisiones hoy en día se acepta que no es por diagnóstico, o sea, no por el hecho de tener esquizofrenia o Alzheimer, la persona es incapaz, sino más bien funcional. O sea, depende de las capacidades cognitivas que tiene cada persona y según eso va a determinar cuán capacitada está para ser autónoma respecto a ciertas decisiones y no otras. Entonces, me parece a mí que podría ser más interesante eso que está al final, ponerlo al principio y decir, mira, tenemos este enfoque para evaluar la capacidad de tomar decisiones de las personas con patología. Ahora, este enfoque da autonomía para ciertas cosas y no para otras. Esto contradice la visión tradicional que tenemos de identidad personal, porque una persona que ha cambiado mucho su capacidad cognitiva, de acuerdo al enfoque tradicional de identidad, dejaría de ser la persona que era antes, y en ese caso, ¿por qué seguimos respetando algunas decisiones? Deberíamos en realidad simplemente sustituir todas sus decisiones, porque es otra persona. Entonces, como que necesitamos una propuesta de reconfiguración personal o de cambio de identidad que nos permita conservar ese ámbito como pequeño de toma de decisiones, de respeto por la persona, digamos, pero circunscrito como a estas decisiones menores. Y creo que tu propuesta podría, a través de la memoria corporal afectiva, decir que ahí tenemos como una continuidad que justificaría conservar ese respeto por la persona, aunque sean decisiones menores. Entonces, puede ser interesante plantearlo así, porque así, por ejemplo, un Claro. clínico podría decir, esto es interesante porque yo así trato a mis pacientes y me pregunto qué pasa cuando la persona ha cambiado tanto que ya no es la misma. ¿Tengo que seguir respetando algunas decisiones o puedo simplemente decirle que la mamá toma las decisiones porque ya es otra persona? Eso, y por otro lado, que te comparto por el chat el artículo de un colega que escribió sobre este mismo tema, no sé si lo has visto, que él planteaba que cuando las personas cambian mucho y tienen una directiva anticipada previa, se puede producir un fenómeno como de dictadura del ser anterior sobre el posterior. Y él plantea ahí una forma de resolver ese problema en base a la teoría de las virtudes, que me parece muy interesante y también es una forma de problematizarlo parecido al tuyo, sí que te lo comparto porque además es un amigo. Sí, te lo agradezco un montón. Sí había visto como, quizás no en términos como de autoridad del ser anterior, pero sí algunas lecturas respecto a como, y claro, la toma de decisión por parte del sujeto anterior estaría o no contradiciendo o afectando a una nueva persona. En Jaworska se ve, porque en el fondo el sujeto anterior no podría tener ningún espacio porque es otra persona. Y me gusta mucho la idea de invertir como el orden de las ideas, porque claro, si bien en la practicidad se hace este tipo de cosas, por ejemplo en los hogares de ancianos, el razonamiento detrás de esta forma de actuar está fundamentado en otras cosas, pues, en conclusiones a través de el análisis filosófico de ciertos conceptos, así que me hace más sentido hacer el cambio, que yo creo que te agradezco mucho el comentario, de hecho, lo voy a considerar y voy a ver el artículo, muchas gracias. Y tú, Dominic, también tenías quería decir algo, ¿no? Que relacionando las dos cosas, me parecía. Sí, que tiene que ver un poco con esto del grounding, y justo pusiste un ejemplo de un estado mental está fundado en el estado cerebral, que me llamó mucho la atención, porque claro, en una persona neurotípica uno podría hacer esta afirmación, pero cómo hacerla en un caso alterado como el que estoy investigando, ¿no? Entonces quería como
Sé que la otra persona que estaba trabajando contigo en este artículo no está, pero si me pudieras hablar un poco sobre cómo podríamos entender el grounding en un contexto alterado, ¿no? En un contexto en el que, ¿no es cierto?, el estatus moral está en juego, pero la persona a la que le pertenece este estatus moral, comillas, como en esta intuición, no es la misma que antes, ¿no? Que no es neurotípica. Como quizás a través del grounding poder hablar de este estatus moral, pero en esta situación alterada, ¿no? Te pongo, no sé, en una situación un poco compleja quizás porque no está Diego, pero si hay algo que me pudieras como comentar desde ese punto, te lo agradezco mucho. Claro, desde el punto de vista del estatus moral va a depender de la propiedad fundante que consideremos relevante para el estatus moral, asumiendo la propiedad de tener intereses relacionados con el propio bienestar, que creo una que se encuentra bastante en la literatura. No depende de la identidad personal. O sea, en realidad, simplemente el tener intereses relacionados con el propio bienestar sería lo que determinaría que algo tenga estatus moral, y en ese sentido un ser por muchas capacidades cognitivas que haya perdido completamente su autonomía, por ejemplo, mientras tenga un bienestar, tendría un interés por preservar ese bienestar, digamos, por no sentir dolor, por satisfacer su deseo, y mientras conserve eso, de acuerdo con esta perspectiva, tendría estatus moral. El grounding ahí, digamos, enfatiza como el hecho de que hay una determinación fuerte de esa capacidad para el estatus moral. Yo todavía estoy reflexionando sobre cuál es el aporte específico del grounding, porque como que promete mucho, pero cuando uno trata de ver bien a ver qué juego filosófico hace distinto que otros conceptos, cuesta un poco encontrarlo, pero me parece un término bien sugerente, como de que puede ser un aporte. Claro, pero sí, en cuanto a las personas que han tenido pérdidas de capacidad cognitiva, eso es lo que creo yo se podría decir al respecto. Y no hacer la división de agente-paciente, sino que hacerla a través como de un estatus moral distinto, como es. O sea, es que la diferencia entre un paciente moral y un agente moral no es el estatus moral, porque se suele aceptar que ambos tienen estatus moral, en el sentido de que ambos Sí, no. merecen consideración moral por sí mismos. La diferencia sería que el agente moral tiene además autonomía y es responsable de sus decisiones porque se puede autogobernar por normas. Entonces sería una diferencia en que no determina el que tengan estatus moral en un sentido de simplemente merecer consideración moral. Claro, podrían merecer quizá mayor consideración moral si es que uno tiene una perspectiva como de grado de estatus moral. Ya sería como otro tema. Claro. Y a propósito de esta definición inicial que tú visto, que, o sea, vamos, que me parece que de Marianne Warren dijiste, me parece, ¿no? Que el estatus moral se atribuye, o sea, se concede, se da a la gente por propiedad o propiedad de todos los miembros del grupo, ¿no? Pero cuando todos los miembros del grupo se refiere a todos o a los que todos los miembros del grupo normalmente tienen. Sí. Es una muy buena pregunta, porque uno puede plantear, creo yo, el estatus moral de X, digamos, como una generalización. O sea, todo aquel que pertenece a la comunidad X posee estatus moral, porque generalmente tienen intereses y porque generalmente afectar esos intereses es algo malo. O uno puede verlo individualmente, o sea, decir que simplemente X tiene que tener la propiedad fundante para tener estatus moral, y si no la tiene, pierde su estatus moral.
lo que dice ahí Warren, eso de el grupo, es interesante porque me parece que busca como hacer una generalización en ese sentido y poder como trazar ciertas categorías, pero en la literatura más comúnmente, digamos, cuando uno habla del grounding en este caso, e intenta especificar como digamos, fundar el estatus moral en una propiedad física, termina, yo creo, llegando a una determinación individual, porque la propiedad física es una propiedad del individuo. El generalizar o el ampliar el ámbito de protección o de consideración moral como al grupo sería un paso posterior. Digamos que uno podría podría justificarlo de otra forma, pero el estatus moral en base a una propiedad física, claro, yo creo que terminaría siendo como individualista en realidad, y en el sentido de que quien pierde, por ejemplo, si una persona con Alzheimer llega a un punto tal en que dejara de tener intereses por su bienestar, dejara de tener un bienestar, fuera una persona que está completamente insensible, no tiene ningún estado con valencia positiva o negativa que pudiera generar algún tipo de interés por evitarlo o tenerlo, si uno fuera como estricto en que esa es la propiedad fundante del estatus moral, perdería el estatus moral. Y eso sin duda abre un problema porque habitualmente consideramos que podría seguir, no pierde su estatus moral por ese hecho. Entonces es como un desafío para una teoría así del estatus moral, sin duda. Claro. El problema con las demencias, ¿no? Y como más ligado a como situaciones neurológicas en las que uno se daña a sí mismo, ¿no? Estaría como en contra del bienestar propio del Sí, ahí interés también como... es interesante ese tema de qué pasa cuando las decisiones que uno toma van contra el bienestar. Entonces hay como una contraposición de intereses que compleja de resolver. Claro, claro. Así como son cosas que es mi interés, pero no, hay una manera de decirlo en inglés, así como, pero en el fondo, que es mi interés consciente, es lo que yo estoy buscando, pero no es para mi bien, digamos. O sea, es lo que yo estoy buscando, pero no es para mi bien objetivo, por decirlo de alguna manera. ¿No? O sea, sí. De hecho, como se aplica mucho el tema de ética animal, el tema del estatus moral, en el caso de los animales, uno suele creer que sus intereses siempre son intereses por su bienestar, porque el animal, digamos, no es como el ser humano que tiene valores, preferencias, que podrían hacer que tengan intereses que no tengan que ver con su bienestar, como un ser humano que se quiere suicidar, por ejemplo, evidentemente tiene un interés que va contra su bienestar. Pero en el caso de los animales, también se da. Yo tenía un cuy, por ejemplo, hace un tiempo, y el cuy, si yo le daba alimento dulce, el cuy comía y comía y comía hasta llegar a una obesidad que lo iba a llevar a la muerte. O sea, yo tenía que medir su alimentación. En ese sentido, me da cuenta que ni siquiera a veces los animales parecieran tener preferencias que van en el sentido de su bienestar. Así que Claro, o sea, claro, efectivamente, no necesariamente siempre. Sí, así es. Bueno, la razón ahí yo creo en todo caso es evolutiva, digamos, que en general supongo que los animales no se encuentran con tanto alimento en el ambiente natural, con tanto alimento como para llegar a ser claro. huesos, digamos. Entonces es por la situación nueva en la que están que no tienen el instinto de dejar de comer. Sí, sí. Supongo, no sé. Bueno, nada, pues muy interesante esto. Y muchas gracias a los dos por estas ponencias y bueno, qué bueno que están grabadas porque hay algunas cosas que quiero retomar. Así Gracias que a bien, ustedes. nos seguimos viendo mañana sigue el simposio de ética, así que muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Sí, muchas gracias, que Chao. estén bien. Chao, chao. Chao.